Vamos a ver ahora algunas aplicaciones de todas las técnicas que hemos analizado durante el curso para el análisis del estudio de reacciones químicas en alimentos. Vamos a ver algunos marcadores tempranos y avanzados de las reacciones más comunes que pueden ocurrir. Entonces vamos a ver un repaso de las principales reacciones que ocurren en alimentos, que ustedes ya las conocen de química de alimentos. em, Qué intermediarios son característicos o productos finales y qué características tienen, si son volátiles, si son lábiles, si son estables, qué factores están involucrados en la cinética y ejemplos de aplicación de los métodos que vimos durante la materia. Bueno, entonces, las principales reacciones que ocurren en alimentos, los alimentos se pueden ver como un pool de reactivos, de sustancias, un pool de compuestos que son bastante reactivos y que están expuestos muchas veces a condiciones bastante drásticas. Entonces, bueno, es lógico que ocurran reacciones y están caracterizadas. Algunas son reacciones enzimáticas, de las cuales ya estuvimos analizando durante el curso, otras de pardeo no enzimático y oxidación de lípidos. Estas son las principales categorías de reacciones que ocurren. Y hay algunas otras, pero que generalmente dependen de ellas. Por ejemplo, las alteraciones en colorantes muchas veces se producen por reacciones enzimáticas. Las pérdidas de vitaminas también se producen por reacciones oxidativas o interacciones entre compuestos. Y también lo mismo con otros componentes, o sea, que compuestos bioactivos, polifenoles, o de características colorantes, etcétera, van a estar perdidos o se van a deteriorar por alguna de estas reacciones o como consecuencia de los productos de las mismas. Y es necesario encontrar indicadores que me vayan marcando en las distintas condiciones en las que se encuentra un alimento, por ejemplo. Bueno, de las reacciones enzimáticas ya estuvimos viendo en las primeras clases. Estas reacciones tienen aplicaciones analíticas, como vimos, para extracción, también para analizar directamente sustratos, indirectamente componentes a través de técnicas ELISA, o también pueden formar parte de biosensores. O sea, son innumerables las aplicaciones analíticas de las enzimas. También pueden servir para control de procesos o como herramientas tecnológicas. Entonces esto ya no lo vamos a ver tanto en esta clase, ya estuvieron detallados previamente. Dentro de las reacciones de Pardeo, que era el segundo tipo de reacciones que íbamos a ver, están las de caramelización, las de Maillard y degradaciones de reacciones de degradación de ácido ascórbico. O sea, ustedes van a ver en todos los libros que estas reacciones de Pardeo, cuando ocurre Pardeo no enzimático, es a través de algunas de estas reacciones. Y algo importante a tener en cuenta es que en la evolución de los reactivos, si uno indica concentración en función del tiempo, los reactivos en función del tiempo van a ir decayendo, mientras que los intermediarios primero aumentan, o sea, generalmente hay una etapa lag, que es un periodo de inducción hasta que son detectables. Algunos empiezan desde el comienzo. Esta sería una cosa genérica. Algunos intermediarios se forman muy rápidamente, pero digamos, muchas veces hay un periodo de inducción, después se forman y después decaen porque se transforman en productos. O sea, por eso se llaman intermediarios, porque su concentración decae con el tiempo a medida que transcurre la reacción. Y los productos finales tienen curvas ascendentes. Entonces, esto hay que recordarlo y es importante porque
en los intermediarios, una determinada concentración no me indica si estoy de un lado o del otro de la curva. Entonces, no, tengo, para utilizar un intermediario como marcador de la reacción, tengo que saber que estoy del lado correspondiente a la curva de ascenso, porque si ya estoy del otro lado, quiere decir que ya esa indicación no me sirve para conocer cómo está marchando la reacción. Bueno, entonces esos tres tipos de reacciones de pardeo no enzimático, lo que tienen en común es la presencia de un grupo carbonilo muy activo que está al lado de un carbono muy sustituido. Los más típicos son los azúcares reductores, digamos, los que se consideran reactivos por excelencia son los azúcares reductores, pero también los lípidos oxidados tienen grupos carbonilo, muchos son aldehídos, que están en posiciones cercanas a un doble enlace y eso los hace muy reactivos. También el ácido ascórbico, como dijimos, la característica que tiene es justamente comparte con los azúcares reductores esta característica de tener varios grupos oxidrilo en la molécula y además grupos carbonilo y un hemiacetal interno. Los polifenoles oxidados son otro ejemplo de compuestos con grupo carbonilo unidos o cercanos a grupos oxidrilo o a otros grupos carbonilo. Esos son todos muy reactivos y esto es lo que le da el primer paso de la reacción, entonces consiste en la reacción de estos grupos. Bueno, la caramelización era el primero de todos esos grupos de las reacciones de pardeo no enzimático y en general están dadas por la reacción de azúcares reductores. De esto es interesante recordar que los azúcares reductores se encuentran en formas cíclicas. O sea, las formas cíclicas de la glucosa y de la fructosa que están representadas acá son formas bastante estables y como característica la forma reactiva de los azúcares reductores es la forma de cadena abierta. O sea, esto se llama open chain, la forma de cadena abierta, entonces es la forma reactiva. Estas formas cíclicas ya son muy estables de por sí, entonces no reaccionan para dar los productos color caramelo que conocemos. Se tiene que pasar por la forma acíclica y esa forma acíclica reaccionar, isomerizarse. Acá van a ver que el primer paso es la isomerización y después hay una deshidratación, la formación de hidroximetilfurfural y finalmente polimerización a huminas, que son las características de color caramelo. Bueno, entonces cuanto mayor sea la constante de equilibrio de la forma cíclica a la acíclica, en ambos casos, más rápida va a ser esta reacción. Y otro detalle es que los anillos de 6 miembros son mucho más estables que los anillos de 5 miembros. Entonces, la fructosa, que es una cetosa y tiene carbonilo en la segunda posición, entonces va a ser mucho más reactiva porque forma anillos de 5 miembros que tienen muchas tensiones internas y van a tender a abrirse. Entonces, eso da a la fructosa mucha reactividad en los primeros pasos de la reacción. Entonces recuerden esto, primero que las reacciones en las que intervienen los azúcares reductores van a ser dependientes de la velocidad de la transformación de la forma cíclica a la acíclica y que los azúcares que forman anillos de 5 miembros, como la fructosa y también las pentosas, van a ser mucho más reactivas porque van a pasar más rápidamente a la forma acíclica, ya que los anillos de 5 miembros tienen muchas tensiones. Eso es muy importante
y vale también para las reacciones de Maillard. Bueno, entonces el orden de reactividad en caramelización es directamente el orden de la concentración de cadena abierta, y las pentosas forman anillos de 5 miembros, son también más reactivas. Aunque formen anillos de 6, que a veces las pentosas pueden tener anillos de 6, son muy tensionados, entonces igualmente son muy reactivas. Luego la fructosa, galactosa, manosa, glucosa y los disacáridos reductores tienen mucha menor velocidad de reacción que los que son monosacáridos. Entonces, de los azúcares más comunes, este es el orden de reactividad. Y esto está ligado entonces a la concentración de cadena abierta y a la inestabilidad de los ciclos de la fructosa y las pentosas. Bueno, en el caso de la reacción de Maillard, ya sabemos que se forma color característico también, caramelo, con el mismo parecido al de la caramelización, aromas, y cambia la textura de los alimentos por entrecruzamiento de proteínas. Entonces modifica todas las propiedades organolépticas de los alimentos. Bueno, acá hay un detalle histórico. Este es Maillard en su laboratorio con sus colaboradores, y él descubrió la reacción en 1912. Él analizaba en realidad cómo en el tejido de cerebro interactuaban los azúcares reductores, y bueno, se dio cuenta de dos cosas. Primero, que se oscurecía el tejido de cerebro cuando lo colocaba azúcares reductores. Segundo, que, que la velocidad de oscurecimiento dependía del azúcar. Y después, más tarde, se dio cuenta que esa era la misma reacción que ocurría en los alimentos. Entonces, él puso esas tres condiciones iniciales, no descubrió nada más acerca de la reacción, y fue mucho más tarde que Hodge describió el mecanismo, por lo menos de las primeras etapas, y generó un esquema de reacción que se usa hasta hoy. Entonces, algunos indican que se tendría que llamar la reacción de Maillard-Hodge, porque Hodge fue el que verdaderamente descubrió los mecanismos y las distintas etapas de la reacción. Pero igualmente se sigue atribuyendo el detalle, eh, digamos, el descubrimiento a Maillard. Se va a seguir llamando la reacción de Maillard. Y el esquema de Hodge es el esquema que ustedes también ya conocen. Primero, una etapa de condensación, un reordenamiento o isomerización, que se llama Haynes para las cetosas y Amadori para las aldosas. O sea, las cetosas como la fructosa van a dar aldosas, aldosaminas. Y las aldosas como la glucosa van a dar cetosas. Este es el entrecruzamiento. Esto, si ven, los pasos son parecidos a la reacción de caramelización. O sea, la primera etapa es isomerización y después deshidrataciones. Hay una etapa interesante en donde intervienen los aminoácidos que se llama reacción de Strecker, muy importante en alimentos, porque ahí se forman compuestos volátiles que impactan directamente en el aroma. Se forman por reacción de Strecker dióxido de carbono, un aldehído y heterociclos, que todos impactan en el aroma, excepto el dióxido de carbono, pero todos son volátiles. Bueno, y luego ocurren condensaciones de esos mismos productos que se formaron, se generan productos fluorescentes y luego finalmente pigmentos pardos. Los AGEs son productos de glicosilación avanzada, y estos son los productos que ocurren en las proteínas, la glicosilación avanzada de proteínas. Entonces, los intermediarios característicos van a ser productos de deshidrataciones, productos de degradación de Strecker, compuestos fluorescentes y también los AGEs, y finalmente también los productos pardos.
Aunque muchas veces también estos compuestos de Amadori o de Heinz se buscan como intermediarios, ¿no? Eso también se analizan. Un detalle muy importante es que una vez que se formó el compuesto de Amadori, se forman a partir de ciertos intermediarios compuestos dicarboxílicos. Todos estos compuestos dicarbonílicos, perdón. Estos compuestos dicarbonílicos son súper reactivos, o sea, son como 1000 veces más reactivos que los azúcares reductores y son los verdaderos responsables del deterioro de las proteínas. Se investigan mucho en clínica, en medicina, porque son responsables del deterioro de tejidos en personas diabéticas o personas con un problema metabólico. Se forman in vivo y como producto de oxidación de lípidos y también de azúcares. Y justamente son muy reactivos, causan entrecruzamientos entre proteínas y generan pérdidas de funcionalidad. Entonces, en las distintas etapas, ya sea rápidas o más lentas de la reacción después de que se forma el compuesto de Amadori, se forman estos compuestos que son súper reactivos, son los verdaderos peligros de la reacción de Maillard. Se han estudiado mucho sus aspectos, impacto fisiológico de estos compuestos, pero también, por supuesto, ocurren en alimentos. Y estos dicarbonílicos no se forman solo por azúcares reductores, sino también por cualquiera de esos compuestos carbonílicos que vimos al principio. O sea, pueden formar también por productos de oxidación de lípidos. Bueno, los factores involucrados en la cinética los van a ver algunos de ellos en la clase de problemas y trabajos prácticos, pero uno muy importante es la naturaleza de los reactivos. Ya vimos que la forma acíclica para la caramelización es importante, pero para la reacción de Maillard también, porque es a partir de ahí que se hace la condensación con el grupo amino. Entonces la fructosa va a ser mucho más reactiva que la glucosa y esta que la sacarosa, que por empezar es un azúcar no reductor. Entonces, este es el orden que dan algunas galletitas horneadas con distintos azúcares y es algo que van a tratar de repetir ustedes en el laboratorio. El aroma generado, o sea, eso va por cuenta del azúcar. Los aminoácidos tienen impacto, también tienen una reactividad que depende del medio en el que se encuentran, en realidad no tanto de su estructura, como en el caso de los azúcares, que es muy determinante, por ejemplo, lo del anillo que vimos. En el caso de los aminoácidos no está tan establecida la reactividad. La lisina es muy reactiva por su grupo amino libre, lo mismo que la histidina y arginina, que tienen grupos amino libres, pero hay sistemas en los cuales actúa más lentamente la lisina que la glicina. Y lo que sí determinan los aminoácidos son los aromas. Por ejemplo, la valina calentada a 100 grados con glucosa da aroma a pan de centeno, pero a 180 da olor a chocolate. La leucina a 100 grados da olor a chocolate dulce y a 180 grados a queso. Y la lisina a 100 grados, en ese sistema que se analizó, por el tiempo que se analizó, no dio ningún aroma, pero sin embargo a 180 grados dio aroma a pan. Los aminoácidos azufrados son generalmente responsables de aromas cárnicos y la metionina, por ejemplo, es responsable del aroma papa, a caldo papa. Y algunos azufrados también son responsables de aromas desagradables, a sulfuro. Es decir, el responsable de los aromas es el aminoácido. Y más responsable del color es el azúcar que el aminoácido. El aminoácido acelera la reacción de oscurecimiento, pero el que va a dar la pauta de la cinética es el azúcar.
Bueno, la intensidad de color depende también del pH. Al pH ácido la reacción es más lenta porque cuando el grupo amino está protonado, la reacción se vuelve muy lenta, es más difícil que condense con el grupo carbonilo. Entonces, glucosa, esas mismas galletitas que se le agrega bicarbonato, toman un color mucho más oscuro. Esto se ve también en el dulce de leche. Y si se le agrega bicarbonato y fosfato ácido, que le compensa el pH, queda más clara. Bueno, los más evidentes parámetros que influyen son el tiempo y la temperatura. Acá tienen dos ejemplos, tiempo y temperatura. Y la actividad de agua tiene un máximo entre actividades de agua intermedias. Ahora vamos a ver un poquito más. Acá está el efecto del agregado de bicarbonato a las cebollas. Esto lo usan mucho los chefs. Cuando quieren caramelizar, utilizan bicarbonato. Y lo mismo en la fabricación de dulce de leche, se agrega bicarbonato para también generar el color más rápido y le da un brillo más característico. Y acá está la reacción bastante impedida cuando el grupo amino está protonado. Y entonces el que reacciona más rápido es la forma no protonada, que es la que se condensa con el grupo carbonilo para formar la base de G. Bueno, el pH también tiene influencia, como dijimos, en la protonación del grupo amino y por lo tanto va a influir el punto isoeléctrico, el pH del sistema en relación al punto isoeléctrico del aminoácido o la proteína que sea. En el caso de glicina, que es este aminoácido, que es el aminoácido más simple que hay, acá están los equilibrios a distintos pHs. Entonces, cuando el pH es más ácido que el punto isoeléctrico, se encuentra el grupo amino protonado. A un pH del punto isoeléctrico se encuentra en esta forma de Switzer ion, y luego cuando el pH es más básico que el punto isoeléctrico, se encuentra esta forma no carboxílica, forma básica, que esta también es bastante reactiva. Entonces, el pH influye también en la forma protonada protonada o no del aminoácido, pero también en la apertura del ciclo de los azúcares. O sea, un pH alcalino favorece la apertura del ciclo. Un pH más ácido, el ciclo se encuentra más cerrado, entonces eso también afecta. Y otro tercer punto, o sea, el pH afecta la apertura del ciclo de los azúcares, las formas protonadas de los aminoácidos, y otro punto importante que hay que tener en cuenta es la hidrólisis de los disacáridos. Por ejemplo, uno tiene sacarosa, que sabe que es un disacárido no reductor, y se queda tranquilo pensando que es un disacárido no reductor. Pero en el medio, si el medio es ácido, muy rápidamente la sacarosa se hidroliza. Este enlace que tiene, el enlace beta fructofuranósido, es muy hidrolizable, fácilmente hidrolizable, y este ciclo de 5 miembros, que es la parte de la fructosa, ayuda mucho a que se hidrolice. La rafinosa es de la familia de la sacarosa, o sea, es una sacarosa más una galactosa. Es un trisacárido bastante común en semillas. Entonces, todos los derivados de semillas van a tener muchas legumbres, tienen este trisacárido y, bueno, justamente por tener el mismo enlace que la sacarosa, fácilmente se va a hidrolizar. Entonces no hay que fiarse de tener un azúcar no reductor
como rafinosa o sacarosa, porque estos en medio ácido se hidrolizan y a alta temperatura también se hidrolizan, entonces se convierten en algo muy reactivo porque se libera, lo primero que se libera es la fructosa, que es muy reactiva. En cambio, la trealosa, que es un azúcar que generan las levaduras, es muy estable por el tipo de este enlace alfa que tiene y es muy estable y también tiene dos glucosas, es bastante simétrico y entonces, por lo tanto, es muy estable. Y justamente es el azúcar que fabrican las levaduras cuando se están deshidratando y los protege a las proteínas de las altas temperaturas. O sea, es un azúcar muy estable y todos estos son no reductores, pero los que son parecidos a la sacarosa, derivados fructofuranócidos, tienen el peligro de hidrolizarse fácilmente. O sea, ese es un tercer punto, en medio ácido favorece mucho la hidrólisis. O sea, es un tercer punto donde interviene el pH. La temperatura favorece la apertura de los anillos también. Tanto la temperatura como el pH favorece la apertura de los anillos de los azúcares. Entonces la proporción, esta está hecho para fructosa, pero para glucosa es equivalente. La proporción de forma acíclica aumenta al aumentar la temperatura. Y el efecto del agua que habíamos visto era este, o sea, a bajas humedades, a bajas actividades de agua, influye mucho la poca movilidad de los reactivos, entonces la reacción es muy baja, el agua vehiculiza los reactivos, entonces comienza a aumentar, pero llega un momento en que la velocidad de la reacción decrece porque el agua, como habíamos visto, cuando vimos deshidrataciones, que son puntos de la reacción, o sea, en una etapa de la reacción, ¿se acuerdan? Para formar hidroximetilfurfural y otros furfurales, ocurren deshidrataciones. También para formar los compuestos dicarbonílicos hay deshidrataciones. Entonces, ¿eso qué indica? Al deshidratarse se forma agua, o sea, el agua es un producto de reacción. Y entonces esto hace que a altas humedades el agua inhiba la reacción por acción de masas, es decir, al ser un producto de la reacción, la inhibe. Esto tengan presente lo siguiente, cuando ustedes están tostando, por ejemplo, una pechuga de pollo, que es más evidente, eh, el tostado, o cualquier tostada, la tostada común de pan blanco, el tostado aparece cuando está deshidratado, o sea, no se tuesta mientras que haya exceso de agua. Entonces, lo que ocurre es esto, la reacción de tostado, que sería el camino inverso, inicialmente tiene mucha agua, se va tostando, la velocidad de tostado aumenta, en el caso de, por ejemplo, del ejemplo de la pechuga de pollo o un pescado. Digo eso porque es más evidente el cambio de color. Entonces se va reduciendo la actividad de agua y eh, aparece el color oscuro a actividades de agua bajas entonces, o en el borde donde se deshidrata, ¿no? Entonces ese es un efecto importante de la actividad de agua. Y esto es para tener en cuenta, para elegir, si uno, ya sea que uno la quiere inhibir a la reacción o la quiere favorecer, tiene que tener en cuenta todos estos factores. ¿Cómo es la evolución de los productos y reactivos en función del tiempo? Fíjense, por ejemplo, en la leche, la lactosa disminuye, la lisina disminuye, se va formando lactulosa, que es un producto de isomerización de la lactosa, o sea, la lactosa en la leche, a medida que uno la calienta, este tratamiento es muy alta temperatura para poder hacerlo en menos tiempo. Se va formando lactulosa, que es un compuesto de isomerización característico de caramelización.
La galactosa también porque se va liberando, se va hidrolizando la lactosa. Ácido fórmico ya es un producto de reacción también de caramelización. Y lactulolisil-lisina, fíjense que es la lactosa isomerizada a lactulosa y condensada con lisina. O sea, este ya sería un producto de Amadori. Entonces, ustedes pueden ir caracterizando de qué etapa provienen los distintos intermediarios que se van formando. Y otra cosa nos dice este gráfico, que si uno analiza los reactivos, que serían lactosa y lisina, la pendiente es muy baja, o sea, yo tengo poca sensibilidad cuando analizo productos. Igual que vimos con las reacciones, cuando analizo reactivos. Igual que vimos con las reacciones enzimáticas, los reactivos están en exceso. Entonces, para que haya una caída grande, tiene que avanzar mucho la reacción. En cambio, fíjense la isomerización de lactosa. Inmediatamente que aparece lactulosa, empiezo a ver un cambio. O sea, es mucho más fácil distinguir la aparición de lactulosa que la pérdida de lactosa. Y lo mismo con los otros. O sea, es mucho más sensible determinar intermediarios o productos de reacción que reactivos. Por eso siempre que hacemos cinética, vamos a tratar de analizar intermediarios o productos finales. Bueno, algunos compuestos característicos de caramelización, por ejemplo, maltulosa, en los derivados de malta o productos amiláceos, todo intervenga en almidón o maltodextrina, va a haber maltulosa, que es el producto de isomerización de la maltosa. Lactulosa es el producto de isomerización de la lactosa. O sea, esa etapa inicial de isomerización se ve reflejada en los productos que se forman. Y también algunos, ya en etapas un poco más avanzadas, 1-hidroxi-2-propanona sería un producto ya de ruptura de algún azúcar. Son compuestos que se encontraron típicos de caramelización. Y de la reacción de Maillard, compuestos de Amadori van a ser, por ejemplo, los compuestos que vienen de la condensación más la isomerización de los azúcares. Entonces, la fructosil-histidina proviene de un material que tiene histidina como aminoácido y glucosa, porque si se forma fructosil-histidina, quiere decir que proviene de glucosa. La furosina también proviene de la reacción de glucosa con lisina. Es un derivado de Amadori de glucosa más, bueno, en realidad reacciona con la lisina de la proteína. 2-furoil-metilarginina también es derivada de la arginina más fructosa. En realidad, glucosa que después se isomeriza. Y lactulolisil-lisina sería lactosa más lisina. Fructosil glutámico serían derivados de glucosa más ácido glutámico o aspartico. Y esto se utiliza mucho en tomate en polvo. Se busca este compuesto de Amadori para analizar la evolución del secado, por ejemplo. Por allá, estos generalmente son indicadores, cuando se forma el compuesto de Amadori todavía no hay daño a las proteínas porque es el paso inicial, es bastante reversible. Bueno, otros intermediarios característicos de los productos de deshidratación son el 5-hidroximetilfurfural, otros furfurales, metilfurfural y furfural, y el glioxal es otro aldehído muy reactivo. Glioxal y metilglioxal son muy reactivos. Y estos son dicarbonílicos. Bueno, productos de la degradación de Strecker, ya dijimos, son dióxido de carbono, aldehídos, que son característicos, aportan aroma,
característico, por ejemplo, isovalerialdehído en tomate, butanal, metilpropanal. Hay muchos, cada producto tiene un aldehído de Strecker característico que se forma con el aldehído, con el isoaminoácido que característico de ese producto, más azúcar, que generalmente va a ser glucosa o fructosa. Bueno, y también en la reacción se forman posibles tóxicos. El furano, que es un heterociclo con oxígeno, la acrilamida, metilimidazol y 3 y 4 metilimidazol son, este metilimidazol, por ejemplo, en el caramelo líquido se busca la presencia de estos para ver que no haya problemas, digamos, hay un límite mínimo, se acepta un máximo de metilimidazol en los caramelos líquidos, porque el colorante caramelo líquido se forma a partir de la reacción de Maillard. Entonces, si aparece en una alta proporción, puede ser tóxico. Por otro lado, la acrilamida puede ser tanto un producto de los azúcares reductores como de los lípidos oxidados. O sea, ya imagínense, nosotros analizamos las reacciones por separado, analizamos reacciones de pardeo no enzimático por un lado y reacciones de oxidación de lípidos por otro, pero en realidad en los alimentos ocurre todo junto. Entonces la acrilamida proviene de ambos tipos de reacciones. A veces es difícil, uno determina acrilamida y en general se encuentra en los que tienen en los productos que tienen lípidos oxidados, pero a veces directamente en los azucarados tratados a alta temperatura, entonces es difícil de establecer el origen de un determinado. Por ejemplo, los furanos también se pueden formar por oxidación de lípidos. O sea, después todas las reacciones en el medio se entrecruzan y ya no se puede distinguir de dónde proviene cada uno. Bueno, algunos derivados que se usan mucho, como dijimos, son la furosina y la carboximetillicina. Entonces, después de que reacciona la glucosa con lisina, se forma el aducto o producto de condensación, la isomerización que da el producto de Amadori. Después de ahí se puede formar carboximetillicina, en el caso que el aminoácido sea lisina, y de ahí se forma también furosina. Estos compuestos, tanto la carboximetillicina como la furosina, quedan unidas a la proteína y para analizarla hay que hacer un paso de hidrólisis ácida. Fíjense que hidrólisis a muy alta concentración de ácido clorhídrico y a muy alta temperatura. Ya en condiciones drásticas hay que sacar esos compuestos que están unidos a proteínas y de ahí se determinan por generalmente HPLC o a veces CG. Bueno, y después en la degradación de Strecker, fundamentalmente volátiles. Se forman de esos compuestos dicarbonílicos, también se forma por un lado un aldehído que va a ser muy importante en los aromas, dióxido de carbono, se libera de acá, y algún compuesto heterocíclico que le dan, estos tienen características, le dan aroma a tostado, o a veces, por ejemplo, en el café torrado, algunos compuestos azufrados participan del aroma. Entonces, estos son volátiles y impactan en el aroma fundamentalmente, pero son fáciles de detectar por cromatografía gaseosa, y generalmente se usa microextracción en fase sólida, que la vimos en el primer día, para su extracción adherida a la fibra, absorbida a la fibra. Bueno, la evolución de los intermediarios, por ejemplo, durante el torrado de café, vemos que los furfurales y algunos otros compuestos como el alcohol furfurílico o el ácido acético que se forman por ruptura,
es mucha menor proporción. Ven, esta tabla está por 10 a la menos 1, o sea, estos están en menor concentración. Pero digamos que estos son los típicos, furfural y 5-metilfurfural. Tienen una característica, se comportan como verdaderos intermediarios, o sea, su concentración sube y luego decae, y algunos compuestos fenólicos o piracinas se forman cuando estos decaen. Fíjense, más o menos a los 10 minutos que empiezan a decaer estos, se empiezan a formar estas piracinas y fenoles que son tóxicos. Entonces, hay distintas cosas, niveles de control. Uno puede querer controlar el aroma más agradable, pero también tiene que tener en cuenta el aroma y el color más agradable, pero tiene que tener en cuenta la formación de compuestos tóxicos que se forman acá. Entonces, cuando estos decaen, estos se forman. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta en el análisis. Y estos se determinan generalmente por HPLC. HPLC masa, HPLC masa, etc. Y estos son productos de Strecker, las piracinas, los fenoles, todo eso son compuestos de Strecker. Y son característicos de un ejemplo del torrado de café o tostado de café. Luego hay compuestos avanzados de glicosilación, dentro de los cuales estaba la carboximetillicina, galactosil-isomaltol, galactosil beta-piranona. Los compuestos fluorescentes se forman en etapas un poco más avanzadas. Bueno, la carboxietillicina o carboximetillicina quedan pegadas a la proteína, ¿no? Pegadas de alguna forma, unidas covalentemente sería la forma correcta. Por eso hay que hidrolizar ese enlace con generalmente ácido clorhídrico, y en el autoclave se hace. Entonces, estos serían en etapas finales, entonces más cercanas hacia el fin, se forman los compuestos fluorescentes, que son intermediarios también. O sea, la carboximetillicina ya es un producto un poco avanzado de glicosilación, y los fluorescentes son todavía más avanzados. Y luego tenemos las melanoidinas, que serían los productos finales, que estos sí son muy estables, tienen una composición que no está determinada. Digamos, la estructura química no está completamente determinada. Se sabe que tienen, fíjense, estas terminaciones que son, algunos grupos se pueden identificar, pero no son fáciles o sea, tienen una estructura que tampoco es constante. O sea, para tener la misma estructura tengo que tener dos productos de exactamente la misma composición, tratadas bajo las mismas condiciones. Entonces, no es fácil detectarlo. Lo que se hace muchas veces es masa, HPLC masa o CG masa, para identificar algunas partes de las estructuras. Estos son sistemas modelo azúcar-aminoácido, y estos son AGEs en alimentos o en organismos. Organismos significa en tejidos humanos o animales. Es decir, el efecto que tiene la reacción en alimentos en un corto tiempo se produce in vivo en periodos largos de tiempo, aunque en condiciones más débiles, más normales, ¿no? Entonces, y hay similitudes entre los compuestos que se forman
en sistemas modelo azúcar aminoácido y en alimentos o ajes. Fíjense, estos tipos, terminaciones así furanósicas o pirroles, es decir, tienen algunas similitudes. Pero la estructura de estas melanoidinas no es fija, es una estructura variable. Y tampoco está determinada exactamente la estructura. Bueno, y nos queda la parte de oxidación lipídica, que también esto ya lo han visto en otras, en otras materias, en química de alimentos. Entonces, los más reactivos para la oxidación son los ácidos grasos insaturados libres, los libres. Acuérdense que los que están unidos a triglicéridos son menos reactivos, pero que igual primero se hidrolizan, después reaccionan. Reaccionan con radicales libres en presencia de oxígeno y dan hidroperóxidos, que serían los primeros intermediarios. Estos radicales libres también afectan pigmentos, aromas y vitaminas, donde se pierde valor nutritivo. Y avanza la reacción hacia la formación de hidroperóxidos, que luego con el tiempo generan productos de ruptura. Los productos finales van a ser, o sea, estos serían, los hidroperóxidos serían los productos iniciales, y los productos primarios, y los secundarios, cetonas, aldehídos, alcoholes, hidrocarburos, epóxidos, que tienen aromas característicos a rancio, también son volátiles, por lo tanto también se pueden absorber en una fibra en el SPME, o sea, microextracción en fase sólida, y desorber en un cromatógrafo. También ocurren polimerizaciones que generan colores oscuros y posible toxicidad. Estos alfa-hidroperóxidos van a insolubilizar proteínas y actúan en las reacciones de condensación de entrecruzamiento de proteínas. O sea, todas las características organolépticas, aroma, color, sabor, textura, cambian, pero además se pierde valor nutritivo, se pierde funcionalidad de proteína y además se forman algunos compuestos tóxicos que generan riesgos para la salud. O sea, esas serían las consecuencias de la oxidación lipídica. Lo importante es que acá tenemos para buscar hidroperóxidos en los primeros estadios y también todos estos compuestos de ruptura. Acá en la polimerización esta solo podemos analizar el color. También podemos ver qué pasó con las proteínas durante las reacciones oxidativas. La tendencia a la oxidación depende del número de insaturaciones. Por ejemplo, para estos ácidos que tienen todos 18 carbonos y que tienen el esteárico, no tienen doble ligadura, se establece el periodo de inducción, que es lo que tarda en aparecer en detectarse los productos de reacción, y la velocidad de oxidación relativa. Entonces, si le ponemos 1 como velocidad relativa al ácido esteárico que no tiene insaturaciones, el oleico, que tiene una insaturación, tiene un periodo de inducción de 82 horas y una velocidad relativa de 100. El linoleico, que tiene 2 insaturaciones, tiene un periodo de inducción mucho menor, 4 veces menor, y una velocidad relativa 12 veces mayor que la del oleico. El linolénico tiene 3 insaturaciones, el periodo de inducción es 1 hora, o sea, 20 veces más menor que la del linoleico, y el doble de reacción, de velocidad de reacción. O sea, lo que se acorta mucho, cuanto mayor avanza el número de insaturaciones, es el periodo de inducción. O sea, es una característica importante a tener en cuenta cuando uno analiza cinéticas o calidad de un producto,
qué es lo cuál es la composición en ácidos grasos, cuántas insaturaciones tienen y si están o no unidos a la estructura del glicerol. O sea, si forman triacilgliceroles o triglicéridos o están libres. Bueno, entonces los intermediarios son peróxidos o hidroperóxidos y los productos finales, compuestos carbonílicos, hidrocarburos y alcoholes, son los que más se determinan. El efecto de la humedad en este caso es extraño, o sea, es casi al revés que el de las reacciones de Pardeo no enzimático. ¿Se acuerdan que cuando hay poca humedad, los lípidos están muy expuestos al oxígeno del ambiente, o sea, en los sistemas que están muy secos, los lípidos están muy expuestos? A medida que uno agrega agua, el agua, por un lado, compleja a los compuestos metálicos, pero por otro lado, también actúa como una barrera al oxígeno. Entonces, la reacción disminuye a medida que que agrego agua, pero después empieza a aumentar nuevamente. Llega a un mínimo que está cerca de la humedad de monocapa, y luego empieza a aumentar. ¿Y acá por qué aumenta? Porque acá la reacción de oxidación de lípidos es una reacción en cadena, ustedes ya lo vieron en química de alimentos, y se empiezan a acumular los lípidos cerca de la zona de reacción. Entonces, el agua de alguna forma los vehiculiza fuera de la reacción, de la zona de reacción, entonces difunden al medio y nuevamente se acelera la velocidad de reacción. O sea que este es un fenómeno en donde el agua facilita que salgan los intermediarios de la zona de reacción y se propague más fácilmente la cadena, porque no se están acumulando productos cerca de donde tiene lugar la reacción. Entonces, ese sería el efecto del agua, y acá probablemente al final decaiga nuevamente. O sea, está menos estudiado esto que para la reacción de Browning no enzimático. Bueno, entonces las características de las reacciones de oxidación son el periodo de inducción y la velocidad. Esto lo habíamos visto ya en el caso de los ácidos grasos de 18 carbonos. Esta sería la curva característica. Estos son los productos finales. Algo interesante para ver acá, fíjense, el oleico tiene 18 carbonos y una doble ligadura, el linoleico tiene 2 doble ligaduras y el linolénico tiene 3. Cuando se forman las rupturas, cuanto más doble ligaduras tienen, más pequeños son los productos finales de oxidación que se forman. Por ejemplo, en el ácido oleico se forman fundamentalmente octanal y nonanal, o sea, aldehídos de 8 y 9 carbonos, y se forman hasta 11. En el ácido linoleico se forman de 6 hexanal, o sea, en vez de 8, 6, heptenal, que tiene 7, y octenal. Y son aldehídos que el octenal, además de tener la función aldehído, tiene un doble enlace, o sea, son aldehídos insaturados. Y después, este que tiene 3, por empezar, se forma propanal, que es un compuesto de alta concentración, cuando interviene ácido linoleico, heptadienal, y entonces acá se observa que al aumentar el número de insaturaciones se corta en más partes la cadena y se forman compuestos de menor peso molecular. Bueno, nuevamente entonces los aldehídos principales que se obtienen están acá, decadienal y nonanal, malondialdehído, alquenales, que son aldehídos, pero
con dobles ligaduras, non-enal, derivados pirrólicos. Estos son indistinguibles de los que se forman a través de la reacción de Browning. Hexanal, propanal y heptadienal. También, como dijimos, para las reacciones de Browning, para cada tipo de producto, para cada alimento, según su composición, se va a formar un compuesto característico de oxidación. Y los que más se buscan son malondialdehído y hexanal. Por eso están ahí. Estos son generales, o sea, en general se buscan estos compuestos, son los de uso analítico más general. Se usa cromatografía gaseosa y microextracción en fase sólida para concentrarlos. Acá es muy usada la microextracción en fase sólida que habíamos visto. Bueno, entonces en la próxima vamos a ver, que es la parte B de esta clase, vamos a ver la parte la aplicación de todas las técnicas que nosotros vimos para el análisis de todos estos intermediarios y productos de reacción.